Por la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez, el gobierno nacional ha decidido controlar las fronteras y pidió la captura internacional. Además, ofreció una recompensa de 2 millones de pesos. En tanto, los familiares de los evadidos temen que aparezcan, pero muertos. El secretario de Seguridad de la Nación aseguró que golpea a los argentinos, que se hayan escapado 3 presos peligrosos, y reveló que se está trabajando muy fuerte para la recaptura. Eugenio Bursaco evaluó que es difícil fugarse de un penal sin que nadie de adentro ayude. Entre las múltiples repercusiones que generó la fuga de Víctor Gabriel Schillaci y de los hermanos Cristian y Martín Lanata de la cárcel de máxima seguridad de General Alvear, un hermano de Schillaci, Franco, afirmó que los evadidos van a aparecer muertos. Lo mismo opinó otro hermano de Víctor, Daniel Schillaci, y aventuró que si los encuentran en la calle, la policía los va a matar. Efectivos de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la Policía Bonaerense secuestraron en el domicilio del hermano de Schillaci, en Berazategui, una camioneta Toyota Hilux que él suele manejar. Explicaron que la sospecha es que esa sea la camioneta 4x4 que les dio apoyo a su hermano y los hermanos Lanata para continuar la huida cuando abandonaron el auto Fiat 128 que habían robado a un agente penitenciario dentro del penal de General Alvear. Esa camioneta fue secuestrada por orden judicial, igual que el allanamiento producido en esa casa. Ahora Científica está revisando todo lo que se ha secuestrado, que son varios teléfonos celulares, cámaras fotográficas, computadoras y varios elementos que hoy están en Científica y están siendo investigadas. Esa camioneta está secuestrada y hoy se están verificando todas sus huellas dactilares y toda prueba que puede tener ahí adentro. Se han también secuestrado 2 GPS y eso se está trabajando ahora. El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, aseguró que todas las hipótesis están en línea de investigación para recapturarlos y reiteró la recompensa de 2 millones de pesos. Intervino también en la polémica el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, quien relacionó la evasión con la denuncia que realizó sobre una campaña mediática en su contra. Fernández pidió que los condenados por el triple crimen de General Rodríguez aparezcan con vida, lo que según el exfuncionario es responsabilidad del gobierno provincial. Aseguró que de otra manera van a inventar que tuvo algo que ver. Fernández dijo que a Lanata y sus cómplices se les prometieron cosas por la operación mediática eje de la campaña de Cambiemos y se las tienen que cumplir. En tanto, el exdefensor de los hermanos Lanata, Roberto Cazorla Yalet, habló de gente interna de la unidad carcelaria que facilitó esta fuga, mientras que el abogado de la familia Ferrón, Miguel Ángel Pierri, consideró que algunos poderosos financiaron el escape. Minutos después habló Diego Ferrón, hermano de una de las víctimas del crimen de General Rodríguez, Damián Ferrón. Aseguró que la familia tiene mucho miedo. La verdad, muy choqueados. Fue uno de mis hijos que vino, me golpeó la puerta del dormitorio y me dijo: papá, se escaparon los Lanata. Y ahora tener 4 prófugos de la justicia de un semejante hecho aberrante, estén sueltos y posiblemente si no los atrapen caminando entre nosotros, es muy duro. Es muy difícil continuar con esta vida, por lo menos para los familiares y creo que para nuestra sociedad, que narcotraficantes estén sueltos en nuestro país, es muy duro también. A propósito de la fuga de estos 3 condenados por el triple crimen del General Rodríguez, ya estamos en contacto con un colega nuestro que ha seguido muy de cerca y desde el principio el caso. Pero para profundizar, vamos a tomar contacto con Ariel Lima, que está con él. Ariel, adelante. Fernando, Silvia, la fuga de los 3 condenados provocó como mínimo una gran preocupación en el gobierno bonaerense y también en el gobierno nacional, se puede decir. Nosotros los periodistas que estamos acostumbrados a tratar diversos temas, en los temas penitenciarios en general no conocemos mucho la interna de adentro de los penales y es por eso que vinimos a consultar a un especialista, Raúl Colman. Raúl, bueno. ¿Cómo va, Diego? Bien, te quiero dejar explayar un poco un primer análisis de esta fuga. Bueno, un primer análisis es que 3 condenados a prisión perpetua en el mismo expediente aparecen en la enfermería. Eso da una ventaja inmensa, eso es un favor, es
es algo a cambio de dinero para facilitarles la fuga. Porque a esa hora, 2 de la mañana, los presos están engomados, como lo llaman en el argot penitenciario. Significa que están dentro de la celda, con la celda cerrada, y la celda no se abre hasta la mañana siguiente. En cambio, en la enfermería, como ustedes habrán visto, encima había muy poca dotación, les facilitaron la huida. A primera vista da la impresión que es una huida comprada, ¿no? Da esa impresión. ¿En las cárceles hay sistema de seguridad con cámaras? Sí, por supuesto que hay. Lo que sucede es que en la cárcel de General Alvear, que es una de las más nuevas, se inauguró en abril de 2000, las cámaras no graban, filman nada más. Entonces hay un cuartito donde se monitorea y no había nadie en ese cuartito. O sea, nadie monitoreaba qué era lo que estaba pasando. Les quiero decir que el servicio penitenciario bonaerense viene en una crisis desde hace muchísimos años. Hay cárceles donde hay 400 penitenciarios y van a trabajar 50. Todos presentan carpeta médica o carpeta psiquiátrica. Entonces, si van 50 o 80, póngale, a trabajar, ¿cuántos hay de noche? Muy poquitos. Además tienen otro trabajo, no solo el de penitenciarios, y entonces van por lo general a dormir al penal. Les digo, todo esto fue como tirarle un centro a ellos tres para que huyen. Complicidad, indudablemente, interna. Yo creo que sí, que hay complicidad interna, que les facilitaron mucho poniéndolos ahí. Porque ustedes imagínense, ustedes tienen 3 presos delicados como estos, muy delicados, porque condenados a prisión perpetua y además en un expediente por narcotráfico. Y además Martín Lanata tuvo una participación importante en la campaña electoral. 3 personas delicadas a las que había que ponerle mucho ojo y sin embargo les tiran un centro, como diríamos los futboleros, como dejándolos en la sanidad con mucha facilidad para escapar. Eso se hizo por dinero, eso es lo que te dirían todos los especialistas hoy en día. Fernando Silvia, Raúl Colman los está escuchando. Raúl, consultarte quién financia este escape, quién financia esta fuga en función justamente de las 3 personas, porque ha habido varias versiones en las últimas horas, y para quién es el mensaje de la fuga. Silvia, la verdad que sería una especulación. Sería una especulación decir todas las hipótesis que hay dando vuelta. Vos sabés que la hipótesis de la gobernadora María Eugenia Vidal es que iban a dictar la emergencia en materia penitenciaria y que entonces los controles iban a ser más fuertes y que esto es marcarle la cancha. Muy difícil para mí pronunciarme sobre una hipótesis así. Aníbal Fernández dice, esto es el pago porque habló en contra mío durante la campaña electoral. Difícil también sostener la hipótesis. Estos son los narcos que les pagaron la fuga. Estos 3 hombres, los hermanos Lanata y Esquilachi, no eran narcos, sino sicarios de narcos. O sea, ellos trabajaron en matar, no eran, digamos, de la mano de obra del narcotráfico, sino trabajaron en matar a los 3 muchachos que mataron en General Rodríguez, Forza, Vina y Ferrón. Tuni, Fernando Alonso, ¿qué tal? Buenas noches, sí. ¿Cómo te va? Hola, Fernando, ¿cómo va? ¿Qué tal? Tuni, déjame hacerte 2 preguntitas. Primero, ¿quién tiene la capacidad desde afuera, desde el poder económico, desde el poder político, desde el poder penitenciario, para armar, concretar y que se produzca semejante fuga? Según vos, según tu deducción, no te estoy preguntando, me digas es este. Y segundo, ¿es descabellado pensar que le sirve a alguien que estas 3 personas estén libres o muertas? Bueno, te insisto con el concepto de que no quiero arriesgarme a hipótesis porque no tienen el suficiente fundamento como para yo ser serio. Entonces yo te podría decir, estos muchachos fueron sicarios con algo que tenía que ver con la efedrina. Teóricamente, por la condena, por el juicio,
ellos trabajaban para un hombre que también está prófugo, que se llama Ibar Pérez Corradi. Este hombre le vendía efedrina a un narco muy importante que era el mexicano Martínez Espinosa. Entonces, era gente que de alguna manera trabajaba como sicario, estaba en una cosa importante de efedrina y por supuesto que los narcos que fabrican éxtasis tienen plata para financiar esta operación. Pero también uno puede mirar para el lado de la política, para el lado del servicio penitenciario. Hay complicidades que, digamos, no es tanto el dinero. Esto, en el argot penitenciario dicen que una fuga como esta vale 300, 400 mil pesos. ¿Nada más? Por eso te digo, te sorprende que sea tan poquito. Claro. Tratándose de 3 personas tan delicadas como ellos, yo supongo que es más, pero estamos hablando de dinero que perfectamente alguien de la efedrina o alguien de la política o alguien del servicio penitenciario puede disponer. Pero son hipótesis, insisto, que no me gustaría manejarlas para ser serio, ¿no? Fernando, Silvia, déjeme preguntarle a Raúl, por último, no sé si tenía, Fernando, alguna pregunta más vos. No, era que me contestara si él cree que le sirve a alguien muertos los 3 fugados. Y bueno, es probable que también haya intención de matarlos, ¿eh? Sin ninguna duda es probable que haya intención de matarlos. Desde la cancha de la efedrina también para silenciarlos en forma definitiva, lo mismo, de quienes fueron cómplices de esta fuga. Siempre hay una intencionalidad, fue muy planificado esto. Muy planificado. Hay un dato dando vuelta, Fernando, Silvia, y es que Martín Lanata llamó a su ex esposa rearmó su vida el mismo día y la amenazó, cuando ya sabía que se iba esa noche del penal, cuando se fugaba. Ella hizo la denuncia en una comisaría de Quilmes por miedo, porque es ex esposa de él, es decir, estaba todo tan, de alguna forma, planificado que ya al mediodía sabían que a la noche se iban. Y la camioneta entró a las 2:30 y a las 2:35 se fue de General Alvear. Mucha anticipación, hay mucho armado. Qué bárbaro. Qué buen dato, Tuni. Claro. Bien. Ariel. Te decía, Fernando, que quería preguntarle a Raúl cómo evalúa las medidas de la gobernadora María Eugenia Vidal en cuanto a la intervención del servicio penitenciario bonaerense, del descabezamiento, del servicio penitenciario bonaerense y la intervención del penal. Si esto sirve, si no alcanza, si es poco. Desde ya que me parece bien todo lo que se haga en el servicio penitenciario bonaerense. Les aclaro que, por ejemplo, los jefes de depósito de General Alvear fueron echados y acusados de robar la carne que había, que llegaba para la comida de los internos. Por ejemplo, había agua solamente 4 horas por día, 2 por la mañana, 2 por la tarde. Que en la enfermería no había nada, se robaban todo. De manera que, insisto, en el servicio penitenciario, bueno, lo que les conté hace un ratito, algún penal donde trabajan 400 y van a trabajar solamente 50, los demás con carpeta médica o carpeta psiquiátrica. Hay un negocio alrededor de las carpetas psiquiátricas, médicos que firman, te firmo por un mes, pagame 2.000, 3.000 pesos y de esta manera no vas a trabajar. Y firman 30, 40, imagínense, en un mes, 30, 40 por 2.000, 3.000 pesos, ya ahí son 100.000 pesos. Hay una industria de la carpeta psiquiátrica. Desde ya que lo que se haga en el servicio penitenciario bonaerense, donde además muere mucha gente dentro de los penales, todo lo que se haga será un paso adelante. Gracias, Raúl. Bueno, lo despedimos a Raúl contando una infidencia. Llegamos y estaba trabajando. 8:20, hora de cierre para los periodistas gráficos. Ustedes lo saben, a lo mejor la gente no. Le agradecemos mucho que nos haya recibido en su casa y se haya brindado para Visión 7 este testimonio. Ustedes. Muy bien.
Muchísimas gracias, Y el Ariel. dato, y a los Raúl. datos que aporta Tuni realmente Y impresionante. también uno que trascendió esta tarde vinculado con que uno de los fugados, Esquilachi, le había prometido y había obtenido el permiso por parte del servicio penitenciario para visitar a su esposa que dio a luz hoy. Muy bien.